Cuando una niña de 8 años se levanta en clase y anuncia que su papá es el hombre más fuerte del mundo, no espera que toda la clase estalle en carcajadas. Pero eso es exactamente lo que le sucedió a Dina Norris en una mañana de octubre que cambiaría todo para siempre. Dina se quedó de pie frente a los 22 pares de ojos que la miraban con una mezcla de diversión y incredulidad. Sus pequeñas manos temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía arrugada que había traído de casa. Una imagen borrosa de su padre en el patio trasero, practicando patadas al aire con expresión seria. El aula, que momentos antes había estado llena del murmullo habitual de lápices y páginas siendo pasadas, ahora vibraba con risitas apenas contenidas. «Mi papá puede partir tablas de madera con las manos», continuó Dina, su voz apenas un susurro por encima del creciente rumor de burlas. «Y puede hacer flexiones con un solo dedo». Tyler Matthews, un niño pecoso sentado en la primera fila, no pudo contenerse más. «Sí, claro», gritó, provocando una nueva ola de risas. «Y mi papá puede volar». La señora Peterson, una mujer delgada con gafas que siempre parecían estar a punto de caerse de su nariz, levantó una mano pidiendo silencio. Pero su sonrisa condescendiente traicionaba sus propios pensamientos. «Dina, querida», dijo con esa voz especial que los adultos usan cuando creen que un niño está mintiendo. «Todos queremos mucho a nuestros papás, pero debemos ser honestos durante el tiempo de compartir. ¿Por qué no nos cuentas algo real sobre lo que hace tu padre en el trabajo?» El rostro de Dina se encendió como un tomate maduro. Apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo cómo el papel se arrugaba aún más entre sus dedos sudorosos. Desde su mudanza a este pequeño pueblo de Texas hace apenas 2 meses, había esperado este momento para demostrar que no era solo otra niña nueva sin nada interesante que contar. Pero ahora, parada bajo las luces fluorescentes del aula que hacían que todo se viera demasiado brillante y demasiado real, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Las risas continuaron, y Dina sintió como algo pequeño pero importante se rompía dentro de su pecho. La noche anterior, Dina había estado sentada en el borde de su nueva cama, rodeada de cajas de cartón que aún olían a cinta adhesiva y promesas rotas. La habitación se sentía demasiado grande, demasiado vacía, con paredes blancas que parecían burlarse de los pósters de caballos que había tenido que dejar atrás en California. A través de la ventana, las luces de las casas vecinas parpadeaban como estrellas distantes en un cielo que no reconocía. «¿Estás bien, pequeña?». La voz profunda de su padre la había sacado de sus pensamientos. Chuck se recostó contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados, observándola con esos ojos que siempre parecían ver más de lo que ella quería mostrar. «Solo extraño a mis amigos», había murmurado Dina, abrazando la almohada contra su pecho. «En California, Emma y yo construíamos castillos de arena todos los fines de semana. Aquí ni siquiera hay playa». Su padre se había acercado y se sentó a su lado, haciendo que el colchón se hundiera ligeramente. «¿Sabes qué? Cuando era niño, me mudé tantas veces que perdí la cuenta. Cada lugar nuevo se sentía como estar en un planeta diferente». «¿En serio?». «En serio. Pero aprendí algo importante». Chuck había señalado hacia la ventana, donde los niños del vecindario jugaban bajo las luces de la calle. «Las personas buenas están en todas partes. Solo tienes que ser valiente lo suficiente para encontrarlas». Esa misma tarde, durante la mudanza, Dina había intentado acercarse a un grupo de niños que jugaban en el parque al final de la calle. Llevaba puesta su camiseta favorita de unicornios y había practicado una sonrisa en el espejo del baño de gasolina donde habían parado. «Hola», había dicho tímidamente. «Soy nueva. ¿Puedo jugar?». Los niños la habían mirado de arriba a abajo como si fuera un insecto extraño que había caído del cielo. Una niña con coletas rubias había susurrado algo a sus amigas, y todas habían comenzado a reírse antes de alejarse corriendo hacia los columpios. Ahora, parada frente a toda la clase mientras las risas rebotaban en las paredes como pelotas de goma,
Dina entendía que ser valiente no era suficiente. A veces, ser diferente era un crimen que no sabías que habías cometido. El recreo llegó como una sentencia. Dina salió al patio arrastrando los pies, esperando poder esconderse detrás de los columpios hasta que sonara la campana. Pero Tyler Matthews tenía otros planes. La había estado esperando cerca de las barras, rodeado de un pequeño ejército de seguidores que se alimentaban de su crueldad como moscas atraídas por la miel. «¡Oye, mentirosa!», gritó Tyler, su voz cortando el aire tibio de octubre como un cuchillo. «¡Ven acá!». Otros niños comenzaron a acercarse, formando un círculo irregular alrededor de la zona de juegos. El patio se transformó en un coliseo en miniatura, con Dina como el gladiador más pequeño y menos preparado que había pisado la arena. «Dijiste que tu papá es súper fuerte», continuó Tyler, cruzando los brazos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pruébalo». «No tengo que probarte nada», murmuró Dina. Pero su voz salió tan débil que apenas se escuchó por encima del murmullo creciente de la multitud. «¿Cómo se llama tu papá?». Tyler dio un paso adelante, y Dina retrocedió instintivamente. «¿Cuál es su nombre completo?». Dina sintió cómo sus mejillas se encendían. Sabía que decir Chuck Norris solo empeoraría las cosas, pero mentir se sentía como traicionar a su padre. «Chuck», susurró finalmente. «¿Chuck qué?». Tyler se rió, y varios niños se unieron a él. «¿Chuck E. Cheese? ¿Chuck el perdedor?». Una niña de cabello castaño y pecas en la nariz se acercó desde el borde del círculo. Sarah Mitchell la había escuchado llamarse en clase. «Déjala en paz, Tyler», dijo con voz firme pero no agresiva. «No está lastimando a nadie». «Cállate, Sarah. Nadie te preguntó». Tyler ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en Dina como un depredador que había encontrado la presa perfecta. «Si tu papá es tan genial, ¿por qué no lo trajiste hoy? ¿Por qué no está aquí defendiéndote?». Las palabras golpearon a Dina como piedras. Pensó en su padre esa mañana, preparándole el almuerzo con cuidado, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela. Pensó en sus manos grandes y suaves peinando su cabello, en su voz diciéndole que fuera valiente. ¿Por qué? Dina tragó saliva. «Porque él confía en que puedo cuidarme sola». Tyler estalló en carcajadas. «Tu papá imaginario confía en ti». ¡Qué tierno! El círculo se cerró un poco más, y Dina se dio cuenta de que no había escapatoria. El aroma de lasaña flotaba por la cocina como un abrazo tibio, pero Dina apenas podía saborear la comida que tenía en el plato. Se quedó observando a su padre mientras él cortaba cuidadosamente su porción en cuadrados perfectos, como siempre hacía. Sus manos eran grandes y callosas, pero se movían con una precisión casi delicada cuando manejaba el tenedor. «¿Cómo estuvo la escuela hoy, cariño?», preguntó Jenna a su madre mientras servía más agua en los vasos. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo suelta, y llevaba puesto el delantal con flores que Dina le había regalado el Día de las Madres. «Bien», murmuró Dina, moviendo los fideos en su plato sin realmente comerlos. Chuck levantó la vista, sus ojos azules estudiando el rostro de su hija con esa intensidad tranquila que siempre parecía ver a través de las mentiras pequeñas. «¿Solo bien?». Dina tragó saliva y reunió valor. «Papá, ¿a qué te dedicas exactamente?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una nota musical que no termina de resolverse. Chuck intercambió una mirada rápida con Jenna antes de responder. «Bueno, hago muchas cosas. Trabajo en películas a veces, entreno, escribo». Su voz era casual, como si estuviera describiendo algo tan ordinario como cortar el césped. «¿Pero eres famoso?». Las palabras salieron de Dina más rápido de lo que había planeado. «Quiero decir, ¿la gente te conoce?».
Chuck se inclinó hacia atrás en su silla, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. ¿Por qué lo preguntas, pequeña? Dina sintió cómo sus mejillas se calentaban. No podía contarle sobre Tyler, sobre las risas, sobre la forma en que se había sentido tan pequeña en el patio de recreo. Solo curiosidad. Tu papá es especial, cariño, intervino Jenna suavemente. Pero lo que lo hace especial para nosotras no tiene nada que ver con lo que otras personas piensen de él. Chuck asintió, extendiendo la mano para tocar suavemente la de Dina. La fama es una cosa extraña, Dina. No te hace mejor persona. No te hace mejor papá. Pero mientras Dina observaba esas manos que según ella podían partir tablas de madera, se preguntó si ser mejor persona era suficiente cuando el mundo entero parecía estar riéndose de ti. ¿Me pasas la sal?, preguntó Chuck. Y Dina se dio cuenta de que ni siquiera había notado que él había terminado de comer. La pregunta real quedó flotando, sin respuesta, como una bomba que aún no había explotado. El día siguiente, Dina se escabulló a la biblioteca durante el almuerzo con una determinación que le quemaba el pecho como agua caliente. Los pasillos estaban vacíos, sus pasos resonando contra las baldosas gastadas mientras se dirigía hacia el santuario silencioso, donde la señora Chen gobernaba sobre filas ordenadas de libros y 3 computadoras prehistóricas que zumbaban como abejas cansadas. ¿Puedo usar una computadora?, preguntó Dina, tratando de sonar casual mientras sus palmas sudaban contra la correa de su mochila. La señora Chen, una mujer pequeña con gafas colgadas de una cadena dorada, asintió sin levantar la vista de los libros que estaba catalogando. Claro, querida. ¿Para un proyecto? Algo así, murmuró Dina, deslizándose hacia la computadora del rincón. Sus dedos temblaron sobre el teclado mientras escribía Chuck Norris en el buscador. La pantalla parpadeó. Cargó lentamente y entonces, explosión. Miles de resultados aparecieron como confeti digital. Películas, memes, bromas, videos, artículos de noticias. Su corazón se aceleró mientras hacía clic frenéticamente de enlace en enlace. Allí estaba. Su papá, pero no su papá. Un hombre más joven con barba poblada pateando villanos en pantallas granuladas. Fotografías de premiaciones donde sostenía trofeos dorados, artículos que hablaban de leyenda de artes marciales y estrella de acción. ¿Qué estás mirando? La voz de Tyler la hizo saltar. Había aparecido detrás de ella como una sombra, acompañado de 2 de sus seguidores. Nada. Dina intentó cerrar la ventana, pero Tyler fue más rápido. ¿Chuck Norris? Tyler leyó la pantalla, su voz subiendo una octava. ¿En serio? ¿Tu papá es Chuck Norris? Los otros niños se acercaron, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Dina se quedó congelada, atrapada entre la evidencia parpadeante en la pantalla y las caras incrédulas que la rodeaban. «Eso es imposible», susurró una niña. «Chuck Norris es súper famoso. Es como Superman o algo así». Tyler se rió con crueldad. «Tu papá es un superhéroe imaginario. ¿Qué sigue? ¿Tu mamá es Wonder Woman?» Dina observó la pantalla donde su padre aparecía en docenas de fotos, real pero irreal, familiar pero extraño. La verdad se sentía más complicada que una mentira, y las risas que comenzaron a llenar la biblioteca sonaron como el eco de todas sus dudas. «Es él», susurró, pero hasta a ella le sonó imposible. La oficina del director Martínez olía a café frío y ambientador de pino, una combinación que siempre hacía que Dina sintiera como si estuviera en problemas, incluso cuando no los tenía. Se quedó parada frente al escritorio de madera oscura, sus manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras el director revisaba un folder grueso lleno de papeles que parecían más importantes que cualquier cosa que ella pudiera decir.
¿En qué puedo ayudarte, Dina?, preguntó el señor Martínez, finalmente levantando la vista. Era un hombre robusto con bigote gris y ojos amables que siempre le recordaban a su abuelo. Quiero que mi papá venga al día de las carreras. Las palabras salieron de su boca como agua de una presa rota. La próxima semana, cuando los padres vienen a hablar de sus trabajos, el director se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Por supuesto, cariño. Todos los padres están invitados. Solo necesitas que él llene estos formularios. Comenzó a buscar entre sus papeles. No, usted no entiende. Dina se acercó al escritorio, su voz temblando pero determinada. Necesito que usted lo invite oficialmente. Como invitado especial. La puerta se abrió y la señora Peterson entró, cargando una pila de exámenes. Disculpe, señor Martínez, necesito que revise estos. Se detuvo al ver a Dina. ¡Oh! ¿Está todo bien? Dina quiere invitar a su padre como invitado especial para el día de las carreras, explicó el director. La sonrisa de la señora Peterson se tensó como un alambre. Ah, sí. El padre famoso de Dina. Las comillas invisibles colgaron en el aire como dagas afiladas. Él es famoso, insistió Dina, sintiendo cómo su rostro se calentaba. Y puede demostrarlo. Si ustedes lo invitan oficialmente, él vendrá y todos verán que no estoy mintiendo. El señor Martínez intercambió una mirada con la señora Peterson. Dina, querida, ¿estás segura de que quieres hacer esto? A veces es mejor mantener la vida familiar privada. Estoy segura. Dina levantó la barbilla, aunque por dentro se sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio. Mi papá es Chuck Norris, y voy a probárselo a todos. Las palabras quedaron flotando en la oficina como una promesa peligrosa. La señora Peterson suspiró, y el director se frotó la frente. Muy bien, dijo finalmente. Haré la invitación oficial. Dina asintió, salió de la oficina y cerró la puerta suavemente. Solo entonces se permitió temblar, dándose cuenta de que acababa de apostar todo lo que tenía en una sola mano. La cafetería se había convertido en un campo minado. Dina caminaba entre las mesas largas con su bandeja temblorosa, buscando un lugar donde sentarse sin provocar una erupción de risitas. Las conversaciones se detenían cuando pasaba, como ondas en un estanque después de que una piedra rompe la superficie. Ahí va la hija de Chuck Norris, murmuró alguien desde la mesa de los deportistas, y la frase se extendió como un virus contagioso de mesa en mesa. ¿Escuchaste? Su papá va a venir al día de las carreras. ¿En serio cree que vendrá Chuck Norris? Mi hermano dice que Chuck Norris tiene como 70 años. Dina se sentó sola al final de una mesa vacía. Desenvolvió su sándwich de mantequilla de maní con manos que ya no temblaban. Había aprendido a comer rápido, a mantener los ojos en su comida, a fingir que las voces eran solo ruido de fondo. Pero cada palabra se clavaba en su piel como pequeñas astillas. En matemáticas, cuando la señora Peterson pidió que trabajaran en parejas, Dina se quedó sentada mientras todos los demás se movían como piezas de un rompecabezas que se ensamblaban perfectamente. Al final, tuvo que trabajar sola, resolviendo problemas de multiplicación mientras escuchaba las risas de los otros grupos. ¿Necesitas ayuda, Dina?, preguntó la señora Peterson. Pero su tono tenía esa calidad artificial que los adultos usan cuando sienten lástima por ti. Estoy bien, murmuró Dina, aunque los números en su página se veían borrosos. El viaje en autobús a casa fue el peor momento del día. Tyler se había asegurado de que todos los niños de su grado supieran sobre la gran mentira de Dina, y ahora cada asiento parecía estar ocupado por jueces silenciosos. Se sentó en la parte delantera, justo detrás del señor Williams. El conductor, un hombre mayor que siempre silbaba canciones country y nunca hacía preguntas. ¿Sabes qué, pequeña?, dijo el señor Williams mientras el autobús se balanceaba por las calles residenciales.
Mi abuelo solía decir que la verdad es como el aceite en el agua. Siempre encuentra la manera de subir a la superficie. Dina lo miró por el espejo retrovisor, sus ojos bondadosos brillando con algo que podría haber sido comprensión. Espero que tenga razón. Susurró ella. Y por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza flotar en su pecho como una burbuja de aire. El patio trasero de los Norris no parecía gran cosa desde afuera. Césped bien cortado, un par de robles viejos y una pequeña área pavimentada cerca de la casa. Pero esa tarde, cuando Chuck guió a Dina hacia la zona de cemento, se transformó en algo diferente. Había colocado colchonetas azules en el suelo y movido los muebles de jardín hacia un lado, creando un espacio que se sentía sagrado y serio. ¿Por qué quieres enseñarme esto ahora?, preguntó Dina, observando cómo su padre se estiraba con movimientos fluidos que parecían demasiado naturales para ser casuales. Porque creo que estás lista, respondió Chuck simplemente, flexionando las rodillas en una posición que Dina había visto antes en esas fotos borrosas de Internet, y porque a veces la mejor defensa contra las palabras crueles es saber que puedes defenderte de cosas más grandes. Comenzaron con lo básico: postura, respiración, equilibrio. Chuck colocó sus manos grandes sobre los hombros de Dina, ajustando suavemente su posición. La fuerza no viene de los músculos, murmuró, su voz cayendo en ese tono de instructor que ella nunca había escuchado antes. Viene de aquí. Tocó su estómago. Y de aquí. Tocó su frente. Papá. Dina se detuvo en medio de un movimiento. ¿Realmente eres famoso? Chuck se quedó inmóvil por un momento, sus manos aún en los hombros de su hija. ¿Qué significa ser famoso para ti, pequeña? Que la gente te conoce, que apareces en la televisión, que eres importante. Ah. Chuck se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Dina. ¿Y si te dijera que lo más importante que he hecho en mi vida fue ser tu papá, eso me haría menos famoso? Dina frunció el ceño, procesando sus palabras. Pero la gente dice muchas cosas. Chuck le enseñó un movimiento de bloqueo, sus manos moviéndose con una precisión que era casi hipnótica. Pero lo único que importa es lo que tú sabes que es verdad. Mientras practicaban, Dina comenzó a notar cosas. La forma en que su padre se movía como si el aire fuera agua, cómo cada gesto parecía calculado pero sin esfuerzo, cómo sus ojos nunca perdían esa concentración tranquila que había visto en las fotografías. ¿Vendrás?, preguntó finalmente. ¿Al día de las carreras? Chuck sonrió. Y por primera vez, Dina vio algo feroz brillar detrás de sus ojos gentiles. No me lo perdería por nada del mundo. El auditorio de la escuela Lincoln zumbaba con una energía nerviosa que hacía que el aire se sintiera eléctrico. Padres en trajes impecables se movían entre las sillas plegables, cargando maletines de cuero y presentaciones en PowerPoint impresas en papel brillante. Dina se quedó en la entrada, observando el desfile de profesionales exitosos mientras su estómago se retorcía como una serpiente inquieta. La doctora Kim, madre de Jenny, ajustaba su estetoscopio mientras hablaba con un grupo de niños fascinados. El ingeniero aeroespacial de Tommy desplegaba modelos de cohetes sobre una mesa. La abogada de Sarah organizaba carpetas gruesas, con la precisión de un cirujano, preparando una operación. ¿Dónde está tu papá, Dina? Tyler apareció a su lado como una sombra maliciosa, sus ojos brillando con una crueldad que había estado alimentando durante días. Viene en camino, murmuró Dina, aunque sus palabras sonaron huecas incluso para ella misma. Había revisado su teléfono 3 veces en los últimos 10 minutos. Sin mensajes, la señora Peterson se acercó con su portapapeles, luciendo más tensa de lo habitual. Dina, querida, necesitamos confirmar si tu padre va a presentar. El programa está a punto de comenzar y... Él viene, interrumpió Dina, su voz más alta de lo que pretendía.
Dijo que estaría aquí. Algunos padres cercanos intercambiaron miradas, esas sonrisas educadas que los adultos usan cuando presencian algo incómodo. Dina sintió cómo sus mejillas se encendían, pero mantuvo la barbilla en alto. El auditorio comenzó a llenarse. Los niños encontraron sus asientos mientras los padres se dirigían hacia el pequeño escenario improvisado. Dina se sentó en la tercera fila, girándose cada pocos segundos para revisar la entrada. Cada vez que las puertas se abrían, su corazón saltaba, solo para caer cuando aparecía otro padre con corbata u otra madre con su presentación profesional. Ladies and gentlemen, anunció el director Martínez por el micrófono, "Welcome to our annual Career Day." Los aplausos llenaron el auditorio como una ola. Dina aplaudió mecánicamente, pero sus ojos permanecieron fijos en las puertas del fondo. El reloj en la pared marcaba las 2:15 p.m. Las presentaciones habían comenzado, y su padre seguía sin llegar. Tyler se inclinó hacia ella, susurrando con malicia. «Creo que tu papá imaginario se perdió». Dina cerró los puños sobre su regazo, tratando de ignorar el pánico que comenzaba a trepar por su garganta. La presentación de la doctora Kim había terminado con aplausos educados cuando la señora Peterson se acercó al micrófono, su sonrisa tensa como un alambre a punto de romperse. Sus ojos encontraron a Dina en la tercera fila, y por un momento, algo parecido a la lástima cruzó por su rostro. «Bueno, parece que tenemos un pequeño cambio en nuestro programa», anunció, su voz amplificada llenando cada rincón del auditorio. Dina Norris iba a presentar a su padre, pero al parecer hizo una pausa dramática. Su invitado especial no pudo acompañarnos hoy. Un murmullo se extendió por el auditorio como una ola de susurros. Dina sintió cómo cientos de ojos se clavaban en ella, algunos curiosos, otros compasivos, muchos divertidos. Tyler se inclinó hacia sus amigos, su risa apenas contenida. «Es una lástima», continuó la señora Peterson, «porque Dina nos ha estado contando historias muy creativas sobre su padre. Esperábamos conocer a este misterioso Chuck Norris». Las comillas invisibles en sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Dina se hundió en su asiento, sintiendo cómo cada fibra de su ser se contraía hacia adentro. Las risitas comenzaron como gotas de lluvia antes de una tormenta. Luego se intensificaron hasta convertirse en un aguacero de humillación. «Quizás la próxima vez», dijo la señora Peterson con falsa dulzura, «podamos invitar a padres reales con trabajos reales que...». Las puertas dobles del auditorio se abrieron con un suave clic. El silencio cayó como una manta pesada sobre la habitación. Los susurros se detuvieron. Las risas murieron en las gargantas de los niños. Incluso la señora Peterson se quedó congelada con la boca abierta, su frase inconclusa colgando en el aire. Chuck Norris entró al auditorio con esa presencia tranquila que llenaba espacios sin esfuerzo. Llevaba jeans oscuros, una camisa simple de botones y botas de cuero gastadas. No había fanfarrias, no había música dramática, pero cada persona en esa habitación supo instantáneamente quién era. Su rostro, familiar por décadas de películas y memes, era inconfundible. Caminó por el pasillo central con pasos medidos, sus ojos azules fijos en su hija. El auditorio permanecía en un silencio sepulcral, como si todos hubieran olvidado cómo respirar. «Disculpen el retraso», dijo Chuck con voz calmada cuando llegó al frente. «Chuck Norris, padre de Dina». El auditorio explotó. El gimnasio de la escuela se había transformado en algo que ninguno de los presentes había experimentado antes. Los estudiantes se sentaron en el suelo en un semicírculo perfecto, sus ojos brillando con una mezcla de asombro e incredulidad, mientras Chuck se quitaba calmadamente su camisa de botones y se quedó en una camiseta blanca simple que revelaba músculos que parecían tallados en piedra. «Cuando era joven como ustedes», comenzó Chuck,
su voz llevando sin esfuerzo hasta el último rincón del gimnasio. Alguien me dijo que la verdadera fuerza no viene de lastimar a otros, sino de proteger lo que amas. Dina observaba desde la primera fila, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Su padre se movió hacia el centro del gimnasio, con esa gracia felina que había vislumbrado en el patio trasero, pero ahora magnificada, amplificada, imposible de ignorar. ¿Alguien quiere ver una demostración de karate real?, preguntó Chuck. La respuesta fue un rugido unánime de sí. Lo que siguió desafió toda lógica. Chuck comenzó con formas básicas, sus movimientos fluyendo como agua, cada patada y puñetazo cortando el aire con una precisión que sonaba como música. Los niños quedaron hipnotizados. Incluso la señora Peterson, que había estado parada cerca de la puerta con los brazos cruzados y expresión escéptica, se encontró inclinándose hacia adelante, fascinada. «Eso no es gran cosa», gritó Tyler desde el fondo, su voz quebrada por la desesperación. «Mi papá también puede hacer eso». Chuck se detuvo, una pequeña sonrisa tocando las comisuras de su boca. «¿Tu papá puede hacer esto?». Se dirigió hacia una pila de tablones de madera que el conserje había traído a petición del director Martínez. Lo que pasó después fue silencioso y brutal. Chuck colocó 5 tablones uno encima del otro. Se concentró por un momento que pareció eterno. Y luego su mano bajó como un rayo. El sonido del crujido de la madera resonó como un disparo. Los tablones se separaron limpiamente por la mitad. El gimnasio explotó en gritos y aplausos. Tyler se quedó con la boca abierta, sus objeciones muriendo en su garganta. Sarah, la niña que había defendido a Dina en el patio, comenzó a aplaudir tan fuerte que sus palmas se pusieron rojas. Chuck se volvió hacia Dina, extendió su mano y sonrió. ¿Quieres mostrarles lo que has aprendido, campeona? 3 semanas después, el patio de recreo había cambiado completamente para Dina, pero no de la manera que había esperado. Los mismos niños que antes susurraban a sus espaldas ahora la seguían como cachorros hambrientos de atención, bombardeándola con preguntas sobre su padre y rogándole que les enseñara movimientos de karate geniales. ¿Tu papá realmente conoce a Steven Seagal?, preguntó Emma, una niña que nunca le había dirigido la palabra antes del día de las carreras. ¿Puedes conseguirme un autógrafo? Dina se quedó sentada bajo el roble donde solía almorzar sola, observando cómo un grupo de compañeros de clase se acercaba con esa sonrisa demasiado brillante que había aprendido a reconocer. Ya no era invisible, pero tampoco se sentía vista realmente. Era como si se hubiera convertido en una reliquia viviente en lugar de una persona. «No funciona así», murmuró, desenvolviendo su sándwich con la misma tranquilidad que había desarrollado durante sus días de aislamiento. Sarah se acercó y se sentó a su lado sin pedir permiso, algo que Dina había llegado a apreciar de ella. «¿Te molesta toda la atención?», Dina consideró la pregunta mientras observaba a Tyler en la distancia. El niño que una vez había sido su mayor torturador ahora la miraba con una mezcla de respeto y algo que parecía vergüenza. Había intentado acercarse varias veces, pero siempre se detenía a medio camino, como si no supiera qué palabras usar para borrar semanas de crueldad. «Es raro», admitió finalmente. «Antes querían que fuera como ellos. Ahora quieren ser como yo. Pero yo sigo siendo la misma persona». «No completamente», observó Sarah sabiamente. «Caminas diferente ahora. Como si supieras algo que el resto de nosotros aún no hemos aprendido». Dina sonrió, recordando las palabras de su padre sobre la verdadera fuerza. «Creo que aprendí que no necesito que nadie crea en mí para saber quién soy». En ese momento, Tyler se acercó finalmente, arrastrando los pies y con las manos en los bolsillos. «Oye, Dina», dijo con voz ronca, Quería decirte que lo siento. Por todo». Dina lo miró por un largo momento,
sintiendo el peso de todas las palabras crueles y risas burlonas que habían pasado entre ellos. Luego asintió lentamente. Está bien, Tyler, todos cometemos errores, y por primera vez desde que había llegado a Texas, Dina se sintió completamente en casa.